influencia que reviste el tipo de formación que reciben los abogados, disponiéndonos a su debate crítico, representaría un enorme paso en tal dirección. Para finalizar, quiero compartir con ustedes una convicción profunda acerca del empirismo jurídico al que la teoría ecológica adscribe. Observo que la misma enraiza fuertemente con el pensamiento filosófico alberdiano, lo que le da una dimensión histórica que ninguna otra corriente puede exhibir. Al par de ello, y en dimensión geográfica, a las ya conocidas adhesiones y reconocimientos que la ecología ha recibido en diversos países de Iberoamérica, se suma ahora las fuertes coincidencias que ella mantiene con la denominada teoría jurídica crítica norteamericana a través de su más conocido representante, el doctor Duncan Kennedy. Consolidación histórica y geográfica que abre enormes proyecciones a su ideario. Muchas gracias. Que se acaba de hacer presente y a quien le agradecemos la presencia del doctor Luis Lozano, que se encuentra acá y vamos a invitar si quiere hacer uso de la palabra, le voy a dar la palabra entonces al doctor y profesor de la casa Pablo López Ruf. Muchas gracias por la invitación. Simplemente quería transmitir 3 reflexiones al auditorio. Primero, mi encuentro con Carlos Cosio, que fue intelectual y existencial. En segundo lugar, algunos años de vida que compartimos, los finales de CITER, entre 1981 y 1987. Y en tercer lugar, dejarle 3 reflexiones de discusiones interesantes que he tenido en esos años con Carlos Cosio. Con Carlos Cosio, les dije, tuve una vinculación intelectual. Yo estudié en La Plata. En La Plata, el panorama de la introducción al derecho se abría, es decir, en 2 cátedras. Una cuya titularidad estaba en manos del doctor Julio Cotorrúa, eximio de ese profesor, brillante de ese profesor que seguía en la ecología. Por otro lado, teníamos una cátedra que enseñaba. Y como no había libertad de elección, sino que podíamos salir sorteados, aquellos que no queríamos, es decir, reprobar, teníamos que estar preparados para caer o con la cátedra ecológica o con la cátedra que enseñaba. De manera que mi primer contacto intelectual con Cosio, a partir, es decir, de Cotorrúa, fue la grandeza de un profesor argentino que había podido discutir a la cabeza más relevante, es decir, de Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque recién empezaba, es decir, Hart, y no tenía, es decir, la fama ni la obra, es decir, que realiza, es decir, a partir de Oxford y que viene a ser el sucesor de Kelsen, ¿no es cierto?, es decir, en Europa. Entonces, hasta esos momentos, Kelsen aparecía, es decir, como la gran figura. Y un jurista argentino, un filósofo del derecho argentino, lo había discutido, había discurrido, había merecido homenaje por parte de él al nombrarlo director en varias revistas, es decir, de Europa, cosa que me llamó poderosamente la atención. El contacto existencial lo tengo a partir del año 1981. En 1981 se producen, es decir, 2 eventos. El 100º natalicio de Hans Kelsen, en el cual la Universidad de Viena le organiza un gran homenaje. Los únicos 2 profesores argentinos que tuvimos fue Roberto Bernengo y yo. Con motivo de ese congreso, es decir, realizado en Viena, donde se discutió lo que sería el pensamiento tardío de Kelsen, cuando yo vuelvo, un grupo de amigos, es decir, platenses, me invitan, es decir, a exponer qué novedades teóricas traía en La Plata, y yo les dije, miren, tenemos que hablar de otro tipo de temas, tenemos que hablar de la influencia
del pensamiento filosófico de La Plata en la difusión de Kelsen. Porque, de alguna manera, desde La Plata, desde 1934, Carlos Cosio difundió la obra de Kelsen, haciéndola conocer, criticándola, y con gran sorpresa en la biblioteca de Kelsen me encontré con la clase con la cual Carlos Cosio, es decir, aprueba su examen como profesor titular en La Plata, que se la manda dedicada, ¿no es cierto?, es decir, a Hans Kelsen. El título era La relación entre derecho y moral. Y está en la biblioteca, ¿no es cierto?, de Kelsen. Cuando esta conferencia, es decir, que yo di en La Plata, o este coloquio, algunos buenos amigos, entre ellos el doctor Juan Carlos Smith, me lo hizo publicar en La Ley, única publicación que tuve yo en La Ley en toda mi carrera. Y la gran sorpresa que tengo es decir que una vez saliendo de la clase se acerca un joven y me dice: ¿usted lo conoce al maestro Cosio? No. Mire, el maestro Cosio quiere dialogar con usted. Le digo: mire, joven, es muy temprano para bromas. No se lo digo en broma, se lo digo en serio. Ha leído un artículo donde usted habla de la influencia de él y de todo lo que movió a Latinoamérica y Europa en materia de pensamiento kelseniano, y el profesor Cosio quiere hablar con usted de lo que escribió. Le digo: mire, como broma está muy bien, se lo vuelvo a repetir. Me dice: no, bueno, ¿usted quiere ver a Cosio? No, sí, por supuesto que lo quiero ver. Es un joven que hoy es abogado, el doctor Carlos Lescano Gorordo. Lescano Gorordo, el papá de este muchacho, fue un alumno de doctorado, de Carlos en La Plata, y era el lugar donde cada vez que Carlos iba a La Plata dormía, en la casa de ellos. Carlos era un hombre muy sensible, necesitaba siempre, ¿no es cierto?, un marco, es decir, afectivo de contención, y él lo encontraba, es decir, en esta familia platense. En 1981, con varios profesores del país, algunos de ellos hoy presentes, con Ariel Álvarez Amariol, con Olsen Girardi, Eugenio Urín, con Carlos Archurrón, con Roberto Bernengo, se nos ocurrió hacer un Congreso Mundial de Filosofía. En 1981, y por supuesto también con el profesor titular de La Plata, Juan Carlos Smith. En medio de todas esas figuras, y yo siendo muy joven, todos deciden nombrarme secretario del Congreso. Y realmente, es decir, fue un congreso que convocó a muchísimas, es decir, gentes y profesores del exterior desde las más distintas, es decir, tendencias. Y fue un congreso que después durante años se recordó. Con motivo de ese congreso hicimos una serie de jornadas de preparación para el congreso e invitamos a todos estos profesores que he citado y otros más a exponer, es decir, sus teorías, y también invitamos por primera vez después de muchos años a Carlos Cosio. Entonces, con Carlos Cosio veníamos, es decir, dialogando, y le digo: ¿de qué quiere? ¿De qué va a hablar? Mire, póngale este título. Hasta ahora he hablado de Kelsen Cosio. Ahora el título que le voy a poner es Cosio Kelsen, punto final. Y resultó ser que sería una exposición de 3 horas. Todos los que lo conocemos sabemos el apasionamiento de Carlos. Y estuvo 3 horas y la gente no se movía, ¿no es cierto?, es decir, porque fue apasionante. Dijo: desde hoy no vuelvo a hablar más, ¿no es cierto?, es decir, de Kelsen. A partir de ahí, los contactos con Cosio se hicieron frecuentes. Viajaba entre 3 y 4 veces por año, es decir, a La Plata, y entonces los años que siguieron, ¿no es cierto?, además de diálogos que tuvimos con él, se organizaron algunas jornadas. Recuerdo que en el 84, en 1984, a través de la Fundación Luz, del jurista Morelo, le organizamos también unas jornadas de homenaje a los 80 años, es decir, que había cumplido, y a los 20 años de la teoría holológica, de la que participó Julio Rúa, de la que participó Carlos Archurrón. Fueron, cierto, es decir, 3 oposiciones. En el Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, que se inicia con 650 adherentes, acto inaugural, le dimos a Carlos Cosio, logramos que la Universidad de La Plata lo nombrara, es decir, profesor emérito, en 1982, en presencia de 50 y pico de profesores extranjeros,
de Europa, de la península escandinava, de Polonia, como Jerzy Wróblewski, que vino para encontrarse de Italia, es decir, que fue Renato Treves, hoy fallecido, ¿no es cierto? En presencia de todos ellos se le dio el título de profesor emérito. De ese congreso recuerdo algo que fue muy importante. Yo viajé también en el otoño romano al homenaje italiano que se le hizo a Kelsen en la enciclopedia italiana. Y allí me encuentro con Treves. Treves había sido un profesor que, perseguido por el fascismo, lo trae, es decir, Carlos Cosio, a enseñar a la Universidad de Tucumán. Y entonces le dije, mire, estamos organizando días de La Plata, dice, es decir, yo era muy amigo de Cosio, pero creo que Cosio no se quedó muy bien conmigo. Le digo, mire, ustedes ya tienen alguna edad, ¿por qué no vuelve usted al país? Lo invitamos nosotros y se encuentra con el maestro. Y en el Congreso de La Plata se encontraron Treves con Cosio y parece decir que, bueno, llegaron a conciliar o limaron, es decir, todas esas asperezas. Y el discurso final, como es habitual hacerlo en este tipo de congresos, lo pronuncia el profesor de mayor edad. En ese entonces era Treves. Y Treves trazó un muy lúcido cuadro de la importancia en la filosofía del derecho de la figura de Carlos Cosio, que hoy no recordaba, Carlos Carco. Pero enlazó algo más, es decir, enlazó, ¿no es cierto? Es decir, la transición que hace Cosio, la ruptura que significa la filosofía del derecho y el enlace y la apertura a las nuevas tendencias filosóficas, entre ellas precisamente la analítica, recordando que había sido Carlos Cosio el que en esta facultad, ¿no es cierto?, abre un simposio de discusión sobre von Wright, que después influyó tanto, ¿no es cierto?, es decir, en nuestros estudios. Bueno, les podría contar también, después las tertulias siguieron en casa, Cosio me honraba viniendo a casa, se juntaron 40 o 50 personas cuando yo vivía en La Plata. A él le interesaba dialogar mucho con los filósofos, hicimos muchos encuentros, sobre todo con el grupo de Mario Presas, que era un fenomenólogo, es decir, de La Plata, y siempre surgía, ¿no es cierto?, una riqueza de contenido total. Finalmente, para no agotar el tiempo, yo les quería dejar que de mis diálogos no he sido discípulo de Cosio. Se lo dije a él en el Congreso de Filosofía de La Plata, él, ¿no es cierto?, es decir, apuraba y me decía, quiero conocer su posición. Le dije, no, si yo he entendido bien, yo no puedo ser discípulo suyo. Los discípulos suyos tienen que aspirar a ser maestros. Fue una respuesta un poco formal, para tratar de no comprometerme, pero magnificándolo y diciéndolo, miren, quien ha compartido con usted tiene que aspirar a ser maestro, no puede conformarse con ser un discípulo. De manera que si yo quiero hacer algo parecido a usted, tendré que crear una teoría, cosa que por cierto ni lo he hecho ni creo que lo pueda, ¿no es cierto?, decir eso. Y finalmente les digo tres ideas que a mí me impresionaron siempre, es decir, de Carlos Cosio. Carlos Cosio, en su pensamiento filosófico, sostenía una idea que no es compartida, es decir, por lo menos en todos nuestros grupos. En primer lugar, Cosio sostenía que la filosofía del derecho se tenía que fundar en una gran filosofía. En este sentido, era notable, ¿no es cierto?, es decir, su idea de decir, no puede haber filosofía del derecho que no pueda estar fundada en una gran filosofía. Y por eso yo le repasaba la triada de grandes filósofos que él ubicaba, pero además la cantidad de ramificaciones y cómo él, bien, mal, regular, fue trabajando, es decir, con todas esas ideas. Kant, Husserl, Heidegger, pero también era Dilthey, pero también era Richter, pero también era, es decir, el neocantismo, trabajaba con los hilos del culturalismo y también trabajaba, es decir, con el neocantismo en Marburgo, con todas las limitaciones que puede ser. Segundo, con relación, es decir, a ya la filosofía del derecho, Cosio siempre sostenía que había que pensar el problema del derecho y tuvo siempre una gran definición. Señores, la teoría del derecho o el derecho es razón práctica, no es razón teórica, es razón práctica. Y esta fue una gran idea que todo un movimiento de reivindicación de la rehabilitación práctica que hoy se ve en el mundo, de alguna manera, es decir, lo aproxima o se acerca o se puede conectar, ¿no es cierto?, es decir, con él. Y una tercera idea derivada de estas dos, no puede haber teoría que no se vincule con la práctica. Si una teoría es porque tiene que ayudar a fecundar y a resolver problemas prácticos.
No podemos decir, no sabemos para qué sirve la teoría. Es una bella teoría, alguna vez la cubriremos. No, la propuesta de Cossio era otra. Si esta es una teoría en serio, tiene que ayudar a resolver problemas específicos del derecho. Y por eso él se conectaba tanto con excelentes, es decir, cultores dogmáticos, como han sido citados, Linares, Coteil, tantos, es decir, abogados importantes, comercialistas, porque le suministraban problemas, inclusive con los contractualistas. Recuerdo simplemente al maestro Espota, ¿no es cierto?, o, es decir, a Federico Quinteros, a quien le dedica, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, es decir, una monografía jurídica, la teoría de la imprevisión, donde demuestra, cuando se discutía, es decir, en nuestros tribunales, si el Código Civil recepcionaba o no la teoría de la imprevisión, ¿por qué? Es decir, esta teoría es decir, era aceptable y cómo a partir del pensamiento axiológico y de la ideología se podía dar una buena explicación de por qué los jueces no querían aplicar la teoría de la imprevisión. Esto puede ser discutido o no, pero cuando uno hoy trabaja y uno está trabajando en obras de Alexi, en obras de Dworkin, ¿no es cierto? Es decir, en toda esta gama de filósofos del derecho que han puesto la agenda de los últimos 50 años de la filosofía del derecho, le guste o no, hay puntos de aproximación, en las ideas, es decir, que se han concebido. El derecho a razón práctica, la importancia de la decisión judicial, la importancia de la teoría del sistema. Yo les quería dejar estas ideas, les agradezco mucho a los organizadores y fundamentalmente, ¿no es cierto?, a los miembros del Instituto Cossio. Vamos a ceder la palabra al actual presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, Jorge Douglas Price. Quiero señalar que se ha hecho presente mi titular y amigo, el doctor Balcesa. Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a los miembros del instituto, a los organizadores de este absolutamente merecido acto de, podríamos decir, de reparación, y que, como decía en ocasión de descubrir el recordatorio y del paseo del profesor Carlos Cárcova, constituye un episodio de clausura de un modo de constituir las relaciones ideológicas en nuestro país, del cual, como ha sido ya dicho muy repetidamente, y no voy a hartar con el concepto, el profesor Cossio fue a su vez una víctima de esas prácticas y al mismo tiempo un héroe intelectual de los no muchos que nuestro país tiene, en el sentido de conservar la lucidez ideológica a lo largo de toda una vida, a lo largo de la cual nuestro país sufrió los más increíbles vaivenes ideológicos, y él supo permanecer firme en sus convicciones, consistente en sus convicciones y practicando en la vida personal aquello que enseñaba en la cátedra dentro de la facultad y en la cátedra fuera de la facultad, por lo que me parece una idea metafóricamente correcta la de que su nombre esté en los lindes de la facultad y no dentro de la facultad. Significa muchísimo para los que pudimos acceder al conocimiento de él. No tuve el honor y el placer de conocerlo personalmente, pero sí de conocerlo en estas aulas. No tuve, inversamente, la desgracia del profesor Méndez de que ni siquiera se lo mencionaran, porque sí pude estudiar al profesor Cossio y la teoría ecológica cuando cursé mis estudios en esta universidad, en esta facultad. Quiero decirles, como presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, que es por personas como Cossio
por personas como Carlos Nino, que fue quien me lo hizo conocer. Quizá quienes piensan intelectual y teóricamente entre Nino y Cosio puedan pensar que hay distancias, y sí las hay, pero la valía intelectual de personas como ellos son las que constituyen, las que logran desarrollar ciudadanos íntegros, ciudadanos y ciudadanas íntegros. Fue justamente en estas aulas y en las clases de Carlos Nino que pude conocer esta teoría y que pude empezar a vislumbrar algo que creo que solamente Cosio, entre nuestros filósofos, hizo. Y lo acaba de decir Pablo Lepperhoff. Intentar construir una teoría del derecho con bases suficientes en la antropología filosófica, en la epistemología y en la axiología. Tres basamentos que sostengo y que creo que de alguna manera indirecta, si he llegado a concebir esa idea, ha sido precisamente por Cosio. Tres basamentos que están presentes, según sostengo, en toda teoría jurídico-política. El descubrimiento que permite hacer Cosio de las motivaciones ideológicas de los métodos jurídicos, del llamado método jurídico, de la teoría de la interpretación, como alguna vez me lo explicara justamente o me introdujera ese conocimiento Carlos Cárcova, revela la profundidad y la diversidad del pensamiento de Carlos Cosio. Poder separarse de lo que el discurso, ya sea tradicional de la dogmática o tradicional de la propia filosofía del derecho, nos enseñaba, para entrecruzarlo con la filosofía política y poder hacer ver cómo los desarrollos de la teoría del derecho eran funcionales a las ideologías, es algo que solo maestros de la talla justamente de Kelsen o de Carlos Cosio han podido lograr. No es extraño que aquí se haya repetido y se haya traído tantas veces el recordatorio del debate con Kelsen. Sí, claro que puede ser que Firpo haya sido recordado, sea recordado porque peleó con Dempsey, pero el punto es que hay que llegar a pelear con Dempsey. Y el hecho de que Kelsen se haya llegado hasta estas aulas para debatir con él es el reconocimiento de un adversario que tenía la misma talla intelectual y que pudo replicar y contestar con esa misma solidez que digo, vuelvo a señalar, con una filosofía antropológica sólida, con una teoría axiológica sólida y con una teoría epistemológica sólida. Uno puede discutir por ejemplo, la teoría husserliana del conocimiento. De hecho, lo hago. Pero lo que uno no puede dejar de reconocer es que Cosio aplica el método husserliano del conocimiento a su propósito teórico con rigor. Y esto, convengamos, seamos autocríticos de nuestra propia disciplina, no es frecuente entre los filósofos. Y entonces creo que esto es lo que enaltece y engrandece la figura de Carlos Cosio, y por eso nos tiene hoy aquí reunidos. Déjenme terminar diciendo que traigo para ustedes, sobre todo para los organizadores, para todos los presentes, las palabras de adhesión que luego entregaré a los miembros del Instituto, del presidente de la Asociación Brasileña de Filosofía del Derecho, el profesor Marcelo Campos Galupo, el profesor de la Universidad Federal y de la Universidad Católica de Belo Horizonte, quien llega hoy. Intentamos que su vuelo pudiera ser cambiado para que llegara a este acto, pero nos
fue imposible, y me pidió que muy especialmente transmitiera, porque en el Brasil, todos ustedes lo saben, sobre todo por la figura de Miguel Reale, hay una enorme recepción de la teoría ecológica, y muchos de nuestros colegas brasileños se sienten tributarios de ella. Así que les transmito estas palabras de reconocimiento y de acompañamiento, y también las del decano de la Universidad Nacional del Centro, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro, uno de nuestros asociados, el doctor Eduardo Lapenta, y también del decano de mi facultad, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, el doctor Omar Kurhey, que me ha pedido que les haga llegar felicitaciones por la iniciativa y también una adhesión a la figura del maestro Cossi. Muchas gracias. Vamos a ceder la palabra ahora al profesor emérito de esta casa, el doctor